Vamos a sumergirnos en una historia que lo tiene todo: ambición, genialidad, engaño y miles de millones de dólares. Corría el 2003 y una joven emprendedora de Silicon Valley, Elizabeth Holmes, fundó una empresa llamada Theranos. Su objetivo era nada menos que revolucionar por completo la industria médica. Y vaya si su historia se convirtió en una de las más, fascinantes y a la vez alarmantes de los últimos años. La idea, la verdad, era brillante. Era una de esas visiones que te atrapan al instante. A ver, piénsenlo por un momento. Poder hacerte cientos de análisis, desde el colesterol hasta detectar marcadores de cáncer, con una sola y diminuta gota de sangre. Se acababa eso de las agujas, del miedo, de las esperas interminables para los resultados. Era, como decía la propia Holmes, una promesa increíble. Todo el mundo debería tener acceso a esta tecnología. ¿Quién no firmaría por algo así? Claro que ese sueño tan bonito tenía un pequeño, pero digamos fundamental problema. Y es que no era real, nada de eso. Detrás de esa fachada de innovación y de cambiar el mundo, lo que se estaba cociendo era uno de los mayores fraudes que ha visto Silicon Valley. Y mira que ha visto unos cuantos. Pues sí, vamos al lío. Todo arranca con la figura de Elizabeth Holmes. Era una estudiante de ingeniería química en la prestigiosa Universidad de Stanford. Y con tan solo 19 años, deja la carrera. ¿Por qué? Porque tenía una obsesión, una idea fija: transformar la medicina para siempre. Y es que la promesa de Theranos era casi mágica por lo simple y elegante que sonaba. A ver, el proceso era así de fácil. Un pinchaceto en el dedo, sin dolor, una gota de sangre en un cartucho especial, metes eso en la máquina de Theranos y ¡zas! En cuestión de minutos tenías un análisis completo. La idea era cargarse de un plumazo todo el sistema tradicional de laboratorios, que es lento y, seamos sinceros, bastante molesto. Normal que todo el mundo pensara, esto es el futuro. Claro, aquí está el kit de la cuestión. Para vender un futuro que en realidad no existe, tienes que ser un mago de la ilusión. Y Elizabeth Holmes en eso era una auténtica maestra. Se fijó mucho en su gran ídolo Steve Jobs, y no solo se inspiró en él, lo copió. Adoptó su famoso jersey negro de cuello alto y, lo que es más increíble, empezó a impostar la voz, bajándole el tono para sonar como más autoritaria, más convincente. Y vaya si funcionó la estrategia. ¡Madre mía! En su momento de máximo apogeo, Theranos llegó a estar valorada en, atentos, $9.000 millones. 9.000 millones. Para que nos hagamos una idea de la burrada que es eso, era más de lo que valían empresas como Uber por aquel entonces. Se había convertido, sin duda alguna, en la niña mimada de Silicon Valley. Pero a ver, su credibilidad no venía solo de su imagen, fue muy lista. Se rodeó de un consejo de administración que era sencillamente apabullante. Estamos hablando de gente como George Shultz o Henry Kissinger, ambos exsecretarios de Estado de los Estados Unidos, o James Mattis, que acabaría siendo secretario de Defensa. O sea, pesos pesadísimos. Con un respaldo así, pues ¿quién iba a atreverse a dudar de ella? Era casi imposible. Y claro, con esa credibilidad vino el dinero. Pero no un poco de dinero, no. Empezó a llover a cántaros. Y no eran inversores cualquiera. Eran auténticos titanes. El magnate de los medios Rupert Murdoch, por ejemplo, o las familias Walton, los de Walmart, o la familia de Bosch, nombres que mueven los hilos del mundo. Logró recaudar más de $700 millones convenciendo a gente que está... Perdonad la pausa en el vídeo, recordad suscribiros y darle al like. Eso nos ayuda a seguir. Os dejo con el vídeo. Gracias. Se supone, son los inversores más listos del planeta. Porque sí, detrás de todos esos millones, de los contratos millonarios, de esa imagen de visionaria, había un secreto. Un secreto oscuro y fundamental. La tecnología, esa maravilla que lo justificaba todo, cada céntimo invertido, pues sencillamente no funcionaba. Y aquí la tenemos, la pieza clave de todo el engaño, la máquina Edison. Sobre el papel era un milagro de la tecnología, un aparatito de sobremesa que podía hacer todo lo que prometían. Era, o eso decían, la joya de la corona de Theranos. Pero claro, una cosa es la teoría y otra la tozuda realidad. La ciencia es la que es. Y la realidad era que la sangre de un pinchazo en el dedo está llena de impurezas. Había que diluir tanto las muestras que los resultados eran un desastre, nada fiables. Además, el propio calor y la luz de la máquina interfería de los análisis. Los ingenieros con experiencia que había allí dentro sabían perfectamente que aquello era imposible. Pero, ¿qué pasaba si alguien se atrevía a decirlo? Pues que lo despedían, así de simple. Y aquí es cuando la cosa pasa de ser un simple engaño a inversores a ser algo mucho más peligroso, porque estaban jugando con la salud de la gente. Como su tecnología no iba, ¿qué hicieron? Pues empezaron a analizar las muestras de sangre de pacientes reales, en secreto, usando las máquinas de toda la vida de sus competidores. Y luego, claro, le decían a todo el mundo que esos resultados venían de su maravilloso y revolucionario dispositivo Edison. Una auténtica locura.
porque claro, una mentira tan grande es difícil de mantener. Dentro de la propia empresa, las sospechas empezaron a crecer. Había empleados, gente valiente, que veían que las cosas no cuadraban. Notaban las inconsistencias, la presión brutal que había para seguir con el teatro. Y el principio del fin tiene fecha, 2015. Y la mecha se encendió desde dentro. El protagonista fue un chaval llamado Tyler Schultz. Y aquí viene lo irónico. Era el nieto de George Schultz, uno de los peces gordos de la junta directiva. Tyler, que trabajaba allí, descubrió que estaban manipulando los datos. Fue a la dirección, dio la voz de alarma y no le hicieron ni caso. Así que tomó una decisión que le podría haber costado carísima. Se fue a la prensa. Contactó con un periodista, John Carreyrou, y el 15 de octubre de 2015, ¡boom!, el Wall Street Journal publica un artículo explosivo que destapa toda la verdad. Y bueno, ese artículo fue como la primera pieza de un dominó gigante. Una vez cayó, todo lo demás se vino abajo. Lo que vino después fue el colapso total, absoluto y fulminante de Theranos. Toda esa ilusión que habían construido con tantísimo cuidado durante años se hizo polvo en cuestión de meses. Y es que el golpe vino por todas partes, no se salvaron de ninguna. A ver, por el lado de las regulaciones, el gobierno de Estados Unidos les prohibió seguir haciendo análisis. Cerrado el chiringuito. A nivel comercial, socios gigantes como Walgreens o Safeway rompieron sus contratos multimillonarios y salieron por patas. Y claro, en lo legal, pues se les vino el mundo encima. Los inversores empezaron a demandar para recuperar su pasta, y la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, acusó a Holmes y a sus socios, Aníbal Wani, de un fraude masivo. Al final, el castillo de naipes se derrumbó, no quedó nada. Después de un juicio, que fue un auténtico espectáculo mediático, Elizabeth Holmes fue declarada culpable de fraude. La sentencia: más de 11 años de prisión. Y su socio, Val Wani, se llevó una condena todavía mayor, casi 13 años. El sueño, o más bien la pesadilla, había llegado a su fin. Pero la historia de Theranos es mucho más que un simple caso de fraude empresarial. Es una advertencia muy seria. Vivimos en un mundo obsesionado con la próxima gran innovación, con las promesas de cambiar el mundo. Y esta historia nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos diferenciar a un visionario de un estafador? ¿Dónde está esa línea, a veces tan fina, que separa la ambición legítima del fraude puro y duro? Una pregunta que, la verdad, sigue muy vigente hoy en día.